Tenemos un canto especial. Y la verdad que sigamos orando y pidiendo al Señor por este grupo, que Dios nos continúe usando, ¿no es cierto? Vamos a estar en el Salmo 84 en esta noche. Estuvimos allí esta mañana, estuvimos mirando, para aquellos que no pudieron estar, lo lindo y la alegría que produce cuando nosotros venimos a la casa de Dios, cuando venimos a la iglesia. La iglesia es un organismo vivo, es un organismo el cual tiene que ver con el cuerpo de Cristo Jesús. Nos sentimos alegres porque cuando nos reunimos para estar en su presencia. Donde 2 o 3 reunidos en su nombre estén, allí está el Señor. Así que nos gozamos de que Él esté aquí. La palabra de Dios nos dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, allí en el Salmo número 11. Nos dice también el Señor en Sofonías, en el capítulo 3, de que Él está cantando junto con su pueblo. Dice que hallará de amor, cantará con cánticos de regocijo sobre ti. Y es una cosa linda cuando nosotros podemos entender lo que representa poder venir a la casa de Dios, a la iglesia, para estar con Dios y para estar los unos con los otros. Es una alegría linda. ¿Por qué? Porque nos reunimos como familia. Mis hermanos, es algo que yo creo que nosotros le ponemos estas etiquetas religiosas en el cual el hermano, hermana, pero ¿sabe por qué es que nosotros decimos hermanos y hermanas? Hay una razón. Juan 1:12 nos dice que a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por lo tanto, tenemos un Padre Celestial, hemos nacido de nuevo, hay una nueva creación en nosotros, el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros, hemos sido unidos, nos dice 1 Corintios 6, de que somos un espíritu con el Señor y que somos un cuerpo unidos por este Padre maravilloso. Ahora, el Salmo 84 nos está reflejando de parte del salmista la alegría que él siente de poder estar en la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, nos dice allí en el primer versículo. Está diciendo también, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios o las puertas de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es decir, hay una expresión profunda, una expresión muy profunda de parte del salmista en lo que representa venir o estar en la casa de Dios. Ahora, cuando Dios viene a un lugar y cuando viene para estar en un lugar, el Señor no viene para estar de brazos cruzados. Dios viene con la intención de que maduremos en su palabra, de que estemos fortalecidos, de que estemos conociendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros empezamos a mirar la importancia que tiene el venir aquí, a escuchar la palabra de nuestro Dios, entonces va a haber un cambio lindo, agradable en nuestra vida, en la manera que pensamos, en la manera que actuamos. Este Dios comienza a manifestarse. El que se acerca a Él nos dice que Él se acerca a aquella persona que le busca con todo su corazón. Y hemos venido con ese propósito. Ahora, hay algo que vamos a ver en esta noche y que está enfocado en el versículo número 5, que quiero comenzar leyendo allí. Fíjense que dice, bienaventurado el hombre, la mujer, que tiene en ti sus fuerzas. Que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El versículo 7 nos da los resultados de todo esto. Dice, aquellas personas que están teniendo en él sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos, estos hijos de Dios, dice, irán de poder en poder. Fíjense en esto. El poder va a ir aumentando a medida que nosotros conocemos la verdad de nuestro Dios. Ahora, en esta noche yo quiero hablar un poquitito, creo que no he detallado de esto anteriormente en alguno de los mensajes, pero quiero hablar con respecto a la autoestima. Hoy en día son muchas cosas o muchas personas que han introducido lo que es la autoestima en una iglesia. Y cuando analizamos realmente lo que quiere decir, vamos a ver que esto no aplica al creyente. Es alarmante de notar
Por ejemplo, tengo un libro en casa de Dennis Rainey, una persona que yo respeto mucho. Y una de las cosas que les quiero compartir a ustedes, simplemente porque diga alguna cosa que no es debida, ya directamente no tenemos que descartar todo en una persona, porque algunos ya lo catalogan de algo, es el enemigo de la iglesia, y no. Cada uno tiene su punto de vista. Y debemos de respetar, sacamos lo bueno y aquello que es malo lo desechamos, ¿no es cierto? Pero hay mucho material, déjenme decirle al respecto, muchísimo material, no solamente con autoestima. Una vez una persona aquí en la iglesia, hace muchos años atrás, me regaló un libro que se llama El Poder de la Mente. Y con el poder de la mente, estamos nosotros, tienes que decirte a ti mismo, para levantar tu autoestima: yo voy a ser rico, no voy a ser pobre, Dios me quiere rico, no me quiere pobre, Dios me va a prosperar, Dios me va a sacar adelante, y cosas así. Por ejemplo, en la página 22 de su libro Edificando la autoestima de tu pareja, Dennis Rainey y Barbara Rainey, quiero leerles literalmente lo que él escribió. Dice: la autoimagen o autoestima, la misma cosa, de tu pareja es fundamental para todo lo que es él o ella y todo lo que hace. Presten atención a lo que está diciendo. Es fundamental para todo lo que es él o ella y todo lo que hace, ya sea que dificultará o mejorará su capacidad de aprender, tomar decisiones, tomar riesgos y resolver conflictos contigo y con los demás. La autoimagen, autoestima de tu cónyuge, ya sea lo va a contener o lo va a refrenar o renovar, que es lo que está tratando de decir. Entonces, fíjense ustedes que estamos viendo, si levantamos la autoestima de nuestra pareja, nuestro cónyuge, va a saber tomar decisiones, va a saber cómo resolver conflictos. ¿Por qué? Porque tiene una autoestima muy baja de sí mismo. Y cuando hablamos de una autoestima, no sirvo para nada, y etcétera, etcétera. Ustedes saben lo que estamos tratando de decir con eso, ¿no es cierto? Pero la psicología moderna, como estaba diciendo, está invadiendo la iglesia en estos días. Y es muy importante que nosotros podamos ver lo que dice aquí el Salmo, porque el Salmo está diciendo: bienaventurado el hombre que tiene en ti tiene sus fuerzas. Hay una diferencia muy grande con esta enseñanza, porque están alterando el verdadero significado de la verdad. Cuando aprendemos de que necesitamos levantar esta autoestima, que es, ya sea cuando vemos nosotros en la psicología, está tratando de hablar la valoración, ya sea positiva o negativa, que tenemos nosotros sobre nosotros mismos, o si vemos algo en otra persona por igual, en lo que respecta a la manera que piensa, los sentimientos que tiene acerca de sí mismo. Entonces, cuando vemos esta autoestima que se convierte por igual, autoimagen, autoaceptación, en cómo veo yo mis cualidades y cómo veo yo mis defectos. ¿Cómo veo mis cualidades y cómo veo mis defectos? Joel Osteen, en su libro Tu mejor vida ahora, habla de un principio que deben aplicar las personas. Quiero leerles lo que escribió él en ese libro. Desarrollar una autoimagen saludable. Una autoimagen saludable. Él dice que tienes que repetir: Dios no me quiere pobre, quiere que sea rico, etcétera, etcétera. Y le vuelvo a repetir una cosa: desarrollar este tipo de vida, este tipo de tener una actitud positiva. Si sigues así, te vas a convertir en lo que tú creas con respecto a ti mismo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Si lo crees, lo repites tantas veces, lo vas a creer. Y si lo crees, entonces vas a vivir de acuerdo a este concepto. Otra cosa que yo he notado es lo siguiente. Estaba compartiendo con ustedes en esta mañana. Es que en lo que respecta el versículo en Mateo 22:39, lo sacan tan fuera de su contexto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la enseñanza que están dando este tipo de personas en las iglesias es que si te amas bien, tienes tu autoestima bien elevada, entonces vas a estar en capacidad de ayudar a aquellos que estén con una baja autoestima por igual. Y eso es lo que para ellos
representa que necesitas amarte para entonces amar a tu prójimo. Y nada puede estar más lejos de la verdad que ese tipo de enseñanza. Le voy a decir por qué. Porque estamos sacando el versículo muy fuera de contexto. ¿Por qué? Porque ese versículo viene de Levítico en el capítulo número 19, y ustedes léanlo después en sus hogares, versículos 9 al 18. El Señor está hablando de aquellos que están pasando por necesidad. Quiere que atiendan la necesidad del prójimo. Quieren que, por ejemplo, a la viuda, al huérfano, a los que son pobres. Y después termina con ese versículo: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero lo que está hablando el Señor, y si entendemos bien lo que dice allí en Levítico, está hablando de estar ayudando a aquellos que están en necesidad. Es ayudar al necesitado, y eso es todo. No es que si te amas mucho a ti mismo, tienes que amarte, tienes que levantar tu autoestima, entonces vas a estar en capacidad de ayudar a otro. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice algo completamente contrario a todo esto. Sabes, en Mateo 7, versículo 12, en el Sermón del Monte, el Señor está diciendo lo siguiente. Fíjate lo que dice: hagan con los demás lo que quieres que los demás hagan contigo. Haz con los demás como quieres que los demás hagan contigo. Cuando empezamos a mirar, a tomar un solo versículo y sacarlo fuera de su lugar, lo único que va a crear es confusión y va a crear error. Ahora, ¿por qué necesitamos unir todos los versículos con el pensamiento de Dios? Porque, mis hermanos, tenemos que mirar exactamente lo que la Biblia dice al respecto de todo esto. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando dice... Fíjense en esto, ¿qué hacemos cuando dice que debemos de negarnos a nosotros mismos? ¿Qué hacemos cuando dice de que debemos de humillarnos? ¿Qué habla o qué dice la Biblia con respecto a tomar la cruz? Está hablando de morir, está hablando de negarnos a nosotros mismos. Mis hermanos, empezamos a notar que esa es la verdad de la palabra. ¿Cómo puede ayudar el humillarme a mi autoestima? ¿Cómo puede ayudarme a mí si Dios me está diciendo, el Señor me está diciendo, toma tu cruz y niégate a ti mismo? Estoy diciendo que entonces tengo que, ¿qué? Mi autoestima tiene que estar, ¿qué? No tiene que estar en ningún lugar. ¿Me entienden lo que les digo? El hombre, encontramos aquí en este versículo lo siguiente: el hombre, la mujer de Dios, no puede salir adelante si no acepta la ayuda de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo, por eso el Señor envió a su Santo Espíritu. Amén. Esa es la verdad de la palabra. Amén. Bienaventurado el hombre y la mujer que tiene en ti sus fuerzas. Fíjense que produce, cuando empezamos a mirar bien lo que está diciendo la palabra de Dios con respecto a esto, es el camino para madurar espiritualmente. Porque cuanto sea menos de mí y más de Dios, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Y muchos de nosotros tenemos miedo de entregarle un completo control a este Dios. ¿Por qué? Si Él nos ama tanto. ¿Por qué? Si Él es perfecto. ¿Por qué vamos a tener miedo de decir, Señor, yo me rindo a Él? Todo mi ser lo entrego a ti, lo que estábamos cantando. Y produce entonces de que podamos marchar por el camino de la madurez espiritual. Fíjense en que cuando empezamos a mirar lo que la Escritura dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 2, dice esto: haga pues en ustedes el mismo sentir, fíjense, haga pues en ustedes, los creyentes, los hijos, las hijas de Dios, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Haciéndose, dice allí, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y está hablando de ser esclavo. Está hablando, dice, que se hizo obediente hasta la misma muerte. Todo lo contrario a la autoestima. Todo lo contrario. Al dejar que este pensamiento mundano, porque es un pensamiento mundano, se filtre dentro de la iglesia, vamos a tener un problema muy serio, porque
Estamos batallando ¿para qué? Para levantar la autoestima, levantar la carne, levantar lo que es. Y en realidad lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si yo me humillo y yo tomo forma de siervo, déjame hacerte una preguntita. A ver, voy a arrancar por las esposas. Esposas, ¿ustedes no quisieran ver a su esposo que sean siervos suyas? Ah, esa voz dice, vamos a hablar después, mija. Y ahora para los esposos, ¿no te gustaría que tu esposa sea una sierva tuya? Lo dijo con miedo. Se ve lindo de verlos acá, desde acá arriba, contestando esto. Algunos dicen, están tragando saliva. Pero fíjense, es una cosa importante. ¿Por qué? Porque hay una cosa, si yo tomo una actitud de siervo para servir a mi esposa en todo lo que ella necesite, ¿ok? Porque es servir, el siervo lo que hace es servir. Entonces, estoy sirviendo a mi esposa ¿en qué sentido? De amarla con todo mi corazón, porque nos dice allí de amarla como Cristo amó a la iglesia. Nos está diciendo de servir en un sentido de que el amor, nos dice Pablo en 1 Corintios 13, que no mira para sí, sino que mira para los demás. ¿Sí o no? Entonces hay una ventaja muy grande. El querer inflar más el ego en la psicología, que es el yo, es la calidad, déjame decirte, si lo buscas en el diccionario, el ego significa soberbia y significa lo que es una persona arrogante. ¿Y qué es lo que sucede? No quiero servir, quiero que me sirvan. ¿Por qué tengo yo que estar sirviendo? ¿Por qué no lo hacen los demás? Enseñan en cuanto al poder de la mente. Concéntrate que eso va a suceder. Yo no sé, pero puedes repetirlo 1.000.000 de veces. Va a llover $1.000.000 del cielo a la tierra y créelo que eso va a suceder y sigue esperando. La calidad de tu conciencia es que si utilizas el poder de la mente de manera correcta, vas a producir cambios físicos, nos dice ese libro, cambios físicos, cambios financieros, cambios emocionales y cambios espirituales. Lo que están diciendo es que va a cambiar tu realidad, pero tienes que creerlo con tu mente. Ahora, vuelvo a repetir, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer del verso 5 al 7. Bienaventurado el hombre, la mujer, que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Mis hermanos, está hablando bienaventurado. Una persona bienaventurada está hablando de un gozo completo. Una persona que confía completamente en Dios tiene un gozo completo dentro suyo. ¿Por qué? Porque dice allí, bienaventurado el hombre que tiene, fíjense, poseen, es posesión, que tienen en ti. Y esa posesión es en nuestro Padre que está en los cielos, en Cristo. Fíjense en una cosa, no hay lugar para nuestro ego. Y una cosa que yo miro vez tras vez, y estoy tan cierto en lo que estoy compartiendo con ustedes en esta noche, es lo siguiente. Todo lo puedo, ¿en quién? Cristo. ¿Qué hace? ¿Qué? Todo lo puedo, ¿en quién? Cristo. En Cristo. En Cristo. ¿Qué hace qué? Que me da fortalezas a mí. Amén. ¿Qué dijo Jesús allí en Juan capítulo 15, versículo 5? Separados de mí, nada podrán hacer. ¡Wow! Separados de Él, nada podremos hacer. ¿Te has dado cuenta cuánta gente, cuando te dice, ¿qué está pasando? Oh, no, es que me siento así, y te dice, ve a un psicólogo, ve a un psiquiatra, porque así te puede ayudar a levantar esa autoestima que necesitas. Necesitas levantar esa autoimagen. Ahora,
yo quiero hacer una preguntita con respecto a esto. ¿Qué clase de persona te gustaría a ti poner al frente de alguna empresa? ¿Qué clase de persona le gustaría a las hermanas de ver en su esposo? ¿Qué clase de persona quisieran los esposos de ver en las esposas? En cuanto a su manera cómo operan dentro de la realidad. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Tenemos el caso de Moisés. Fíjense que Dios lo busca a Moisés, ¿no es cierto? Para que guíe a su pueblo por medio de un desierto. Ahora escuche esto. Está hablando de una empresa grandísima. Grandísima. ¿Por qué? Porque primero lo que está deseando Dios es sacarlo de esa nación poderosa como era Egipto. Y encontramos, quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 3, y así van a poder entender un poquitito lo que estamos viendo en esta noche. Éxodo capítulo 3 y vean el versículo número 11. ¿Quieren ver a una persona con una autoimagen y a una autoestima bien baja? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Se dan cuenta? Déjenme hacer una pregunta. ¿Ustedes lo pondrían a Moisés si está declarando esto? ¿Quién soy yo? ¿Tiene seguridad de sí mismo? Estamos hablando, prácticamente nos dice después en Éxodo que eran 600.000 más los niños. Está hablando de los hombres, sin contar a los niños, sin contar a las mujeres. Y después a todos aquellos que salieron. Estamos hablando de 2 millones y medio de personas para sacarlo de Egipto. Y Moisés está diciendo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Vean el capítulo 4 y versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Versículo 13. Y él dijo: ¡ay, Señor! Envíate ruego por medio del que debes enviar. Ahora, esta persona, ¿ustedes la pondrían a guiar a una nación de 2 millones y medio de personas? No sé hablar, ¿quién soy yo? Estás escogiendo lo que le está diciendo Moisés, estás escogiendo a la persona equivocada. Fíjense en el Éxodo capítulo 12 y leamos del versículo 37 a 40. Porque esto es lo que estaba Dios encargando a Moisés. Partieron los hijos de Israel de Ramesés, el faraón, a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ahora, ¿por qué leemos esto? Durante 400 y pico de años, esta gente ha estado sufriendo. Y llega el momento, y cuando Dios le está diciendo: yo quiero que tú saques al pueblo, Moisés comienza a tener un ataque de pánico. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién de nosotros lo hubiera escogido a Moisés? Lo que nosotros le diríamos en el día de hoy: bueno, si llega a ir a un especialista, a un psicólogo, a un psiquiatra para que se trate su autoestima y así lo levanta mentalmente, porque se nota que Moisés no está bien mentalmente. Pero tenemos a otra persona, no es solamente Moisés. Tenemos a Gedeón. ¿Te acuerdas la historia de Gedeón? Pues vamos a ir a Jueces, en el capítulo 6, y yo quiero que ustedes vean, por ejemplo, en el caso de Gedeón, lo que está pasando para que puedan entender. Estaban los madianitas atacando
por 7 años a la nación de Israel. Encontramos aquí versículos 11 al 16, si me acompañan en la lectura. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ay, quiero que piensen en esto. Estas son las palabras del Señor, y le está diciendo varón, le está diciendo esforzado y valiente. ¿Yo? Estaba escondido en un árbol para que los madianitas no lo vieran. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El Señor le está diciendo: ¿no te envío yo? ¿No te envío yo? Yo voy a estar contigo, Gedeón. Yo voy a estar contigo. Mis hermanos, cuando leemos el Salmo 84, estamos leyendo de personas, de hijos de Dios que han pasado por circunstancias, están escribiendo las experiencias que ellos han vivido, cosas únicas con Dios. Y por eso entonces aquellos que escriben estos salmos nos están diciendo: bienaventurado el hombre, la mujer que tiene en ti sus fuerzas, en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Van a ir de poder en poder. Están hablando de una relación con este Dios. Están hablando de una experiencia única, que se dan cuenta de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Mis hermanos, David dijo lo siguiente: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos, dice allí, para la guerra. Para mí la historia de David es una historia de amor, es una historia increíble. Recordemos que ustedes quieren ver a una persona despreciada. Yo no sé si ustedes conozcan esto de la vida de David. David era un muchacho de 15 años cuando mató a Goliat. Y en el momento que Dios lo escoge, que le dice a Samuel: ve a buscarme a este. Ya Saúl había pasado 42 años en el reino, estaba en lo último de su reinado, estaba haciendo las cosas mal, y se parece Dios y entonces dice: yo quiero escoger a David, pero quiero que entiendan lo siguiente, porque nos dice la palabra de Dios que Samuel fue a Belén para ungir a David, y va hacia donde está Isaí, el papá de David, que eran 8 en total. 7 hijos comienzan a desfilar. Y Dios le dice a Samuel: no, este no es. Número 2, no, este no es. Número 3, este no es. Y llega así hasta el número 7. ¿Se imaginan ustedes a Isaí cómo estaría? ¿Por qué? Porque David era el menor, era el número 8. Y por ser el número 8, Isaí no pensó para nada en su hijo. Tal es así que Samuel lo llama a Isaí para participar de un sacrificio que iba a ofrecer a Dios y de la unción de escoger a un nuevo rey. Samuel iba con esa intención, se lo dijo a Isaí.
Y entonces vemos que Isaí no figura en la lista. No figuraba en la lista. Samuel le tuvo que preguntar, ¿tienes otro hijo? Isaí, por sus propios medios, no confiaba en ese hijo. No estaba pendiente de lo que era David. Era el menor y encima era pastor de ovejas. Y ustedes dirán, bueno, tendría muchas ovejas. No, te voy a decir una cosa. David era algo insignificante ante los ojos de los hombres porque no solamente era un niño, pero tenía muy poquitas ovejas. Pero sin embargo, fíjense en que se realiza en David lo siguiente. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y David fue muy fiel en lo poquito que él tenía en el cuidado de esas ovejitas. Después vemos a David que va al campamento donde está Saúl y está este filisteo durante 40 días haciendo burla del ejército de Israel. Y mis hermanos estaban poniendo su confianza en Saúl. Saúl es el rey y está escondido en una tienda, no está haciendo nada. Y si el rey, que es el que tiene que dar el ejemplo, y no está haciendo nada, ¿se imaginan ustedes lo demás? Y se aparece David. El padre le dice, lleva esta comida, este encargo a tus hermanos. Sale Eliab, el hijo mayor, que cuando llega al campamento lo trata bien fuerte a David. Le dice, ¿para qué has descendido acá? Imagínate tú tratar a tu hermano menor. ¿Para qué descendiste acá? ¿Y a quién has dejado las pocas ovejas de nuestro padre? Encima le dice, yo conozco tu soberbia y conozco la malicia de tu corazón. ¿Qué palabras para él, hermano? ¿Se imaginan ustedes? Llegaste al campamento para darle comida y te sale tu hermano que te dice, hey, no tienes lugar aquí, en este campamento. ¡Wow! El trabajo tuyo es cuidar las ovejas, no tienes nada que hacer acá. Si tuviéramos que aplicar eso de la autoestima, mi papá no confía en mí, ni siquiera aparezco en la lista, mis hermanos no me quieren. Pero David está hablando de una experiencia única con Dios. Está hablando de una experiencia única con Dios. Esta es la manera que lo veía su papá, esta es la manera que lo veían sus hermanos. El padre no lo presenta, el hermano mayor lo desprecia. La opinión de ellos era que David no era nadie. Y David se presenta delante del rey Saúl y dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Un muchacho de 15 años. Un muchacho de 15 años le está diciendo al rey, yo voy a pelear con él. Yo voy a pelear con él. Saúl le dice, fíjense en esto, si ustedes leyeron la historia, Saúl le dice a David, no podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, eres niño, y este Goliat tiene bastante años de experiencia siendo un gigante de 10 pies de altura, con una espada que pesa alrededor de 200 libras. Tenía fuerza este hombre. Y tú le estás diciendo, eres un joven, no vas a poder. ¿Te imaginas tú? Gracias, rey, por esa confianza tan grande que tienes en mí. Gracias, papá, por esa confianza tan grande. Y los hermanos míos queridos. Oh, qué familia más linda. Pero ¿dónde radica la fuerza de David? ¿Dónde radicó en Moisés? ¿Y dónde radicó en Gedeón? ¿Y dónde radica en nosotros? Porque David le estaba diciendo, sí, yo soy joven, pero me he confrontado con un león, me he confrontado con un oso, pero Jehová me ha librado de la garra de los dos. Ahora, mis hermanos, lo que es la verdad de la palabra de Dios con respecto, si por ahí tienes que levantar tu autoestima,
De la única manera que yo lo veo, si es bíblicamente hablando, es lo siguiente. Menos de yo, como dijo Juan el Bautista, he de menguar para que Él crezca en mí. Pero una cosa que la palabra de Dios me dice con respecto a lo que yo soy, es que soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, somos una nación santa, mis hermanos, somos el cuerpo de Cristo, somos reyes y sacerdotes ante los ojos de Dios. Esta es de la manera que Dios me ve a mí. Y cuando nosotros actuamos en completa obediencia hacia Dios, mis hermanos, tiene que existir un balance sano en nuestra manera de vivir. Tiene que existir un balance sano en nuestra manera de vivir como hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el balance? Soy rey ante los ojos de Dios, soy un sacerdote ante los ojos de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿sabes? Romanos capítulo 12, versículo 3 nos dice esto. Nadie tenga más alto concepto que el que debe de tener con respecto de sí mismo. Nadie tenga un concepto más alto del que tiene que tener. Y Pablo dice, sino que tiene que pensar de sí mismo con cordura. Hay algo que yo noto, y es lo siguiente, la Biblia lo dice, en el Antiguo Testamento lo dice en el Nuevo Testamento. No somos nada, somos neblina que hoy estamos y mañana desaparecemos, somos como la hierba que hoy estamos y mañana desaparecemos. Te voy a decir una cosa, si hay algo que yo he aprendido es lo siguiente, somos finitos, somos pero muy pequeños. Y a veces que nosotros no nos damos cuenta que necesitamos levantar entonces esto, ¿para qué? ¿Con qué sentido? ¿Quiere decir que me tengo que despreciar a mí mismo? No, pero tengo que saber y conocer, mis hermanos, que soy una persona finita. Les voy a decir una cosa, el día que yo muera, pasan 10 años, 5 años, y van a decir, ¿quién era? A mí me extraña cuando hablo con alguno de los muchachos y le pregunto, ¿quién era Adolfo Hitler? Y algunos dicen, ¿quién? No lo conocen. Digo, ¿cómo no pueden conocer a un hombre tan horrible como Adolfo Hitler? Y lo que hizo en la historia. El presidente de Rusia, cuando estaba John F. Kennedy, Khrushchev creo que era. Mis hermanos, Khrushchev era una persona muy poderosa. ¿Cuántos de ustedes conocen al que era presidente Khrushchev en los años 60? Bueno, ustedes tienen que entender que nosotros caminábamos con los dinosaurios. Lo vimos a Cristóbal Colón cuando bajó este grupo tan lindo. Dios los bendiga. Yo lo saludé cuando llegó. Sí, me imagino. Y fíjate lo que dice ahí. Bienaventurado el hombre y la mujer que confía en ti. Confía en ti. En Filipenses 2, donde yo estaba hablando, dice, nada hagan por contienda. Nada hagan por contienda o vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad. Háganlo de una manera que los demás como superiores a sí mismos. ¿Te has puesto a pensar en eso, que alguien sea superior a ti? Hay algo que vemos, es esto. Es Dios quien nos creó, es Dios quien nos conoce, es Dios quien llama y realiza a través de nosotros su plan. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y lo más importante que vamos a ver en esta noche es que hay algo que yo noto con respecto a este cuerpo que Dios me ha dado, me permite ver, me permite escuchar, me permite moverme dentro de la realidad. En estos momentos veo las sillas, los veo a ustedes. Estoy viviendo una realidad única. Pero hay algo que tenemos que observar, de acuerdo a la palabra de Dios, es lo siguiente, que nos movemos dentro de una realidad espiritual por igual.
Y en esa realidad espiritual, este Dios nos llama a nosotros, nos está extendiendo su invitación a participar en su obra, nos está diciendo a nosotros que hemos sido creados en lo que respecta para hacer cosas grandes a favor de este Dios, porque es Dios quien trabaja dentro de nuestro. Bienaventurado el hombre que confía en Dios. ¿Puedo yo por mis propias fuerzas? No, no puedo por mis propias fuerzas. Es Dios quien me da las fuerzas. Hay veces que no las tengo, pero ahí viene Dios y nos está dando lo que nosotros necesitamos para seguir adelante. Estoy notando que este cuerpo, que podemos ver que lo podemos ver, pero hay una parte espiritual en mí, que es el alma, el espíritu, y con el espíritu, el alma es lo que yo soy, el espíritu es lo que me conecta con este Dios, el espíritu es lo que me conecta con este Dios, y cuando yo estoy viviendo dentro del ámbito espiritual, mis hermanos, comenzamos a ver las cosas muy distintas a nuestra realidad, muy distintas a nuestra realidad, porque ahora entramos en la realidad de Dios, en el sentido que, por ejemplo, en la realidad de Dios, estaba la barca con 12 discípulos y se estaban ahogando, gente que eran especialistas, han estado en ese lago, estaban en su barca, pero las olas estaban golpeando. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: sal de la barca y camina hacia donde yo estoy. Mis hermanos, Pedro se empieza a mover de la realidad de una barca que se estaba hundiendo a ir en contra de las leyes, porque Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Comienza a caminar sobre las aguas. Está moviéndose en otro ámbito que es mucho más importante que lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque hay una cosa que tenemos que entender: todo lo que estamos viviendo en este momento es pasajero. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener que partir a la presencia de nuestro Dios. Y ahí va a ser una realidad completa, porque lo vamos a ver cara a cara. Vamos a estar, mis hermanos, vamos a estar caminando. No estamos flotando en una nube. Estamos caminando por calles de una ciudad que es real, existe, porque ahí es donde está Dios. La Nueva Jerusalén. Nuestra realidad de estar aquí sobre la tierra y ver cosas, nuestros ojos empiezan a ver otras cosas que se mueven dentro del ámbito espiritual. Y entonces me empiezo a relacionar con mi prójimo basado en mi relación con Dios. En mi relación con Dios. Bienaventurado el hombre y la mujer que confía en ti y tiene en ti sus fuerzas. Vamos a leer los últimos versículos 10 al 12 del Salmo 84. Quiero hacer una pregunta antes que leamos. ¿Cuán importante es para ti venir a la iglesia? ¿Cuán importante es venir a la iglesia? No estoy hablando de aquellos que están enfermos y de aquellos que tienen que trabajar. Pero ¿qué es la iglesia para ti? ¿Qué es venir al templo? ¿Qué significa para ti? Porque dice allí: cuán amables son tus moradas, oh Dios. Qué lindo que es estar en el lugar donde tú estás. Qué lindo que es estar dentro de tu presencia. Pues yo he escuchado, mis hermanos, lamentablemente hay personas que dicen conocer a Dios, pero entonces reflejan con su vida que hay otras cosas más importantes en el mundo que lo que es Dios. Entonces no vienen o asisten a la iglesia, pueden ir a cualquier otra actividad del mundo que es mucho más importante que Dios. ¿Por qué? Porque vengo a la iglesia, siempre lo mismo, estamos cantando las canciones, nos saludamos, escuchamos la palabra de Dios. ¡Qué aburrido! Algunos me han dicho: ¡qué aburrido! Es aburrido, este Dios que ha creado el universo entero. Aburrido. De aburrido no tiene nada. Lo que pasa es que como no lo conocemos, ahí es donde viene el problema. Oh, no, pues miren, yo le hice una pregunta esta mañana, se la quiero hacer a ustedes. Si alguien le llegara a preguntar a usted: ¿amas a Dios? Mira, te puedo decir que el 100% de los que estamos aquí diríamos: oh, sí, lo amamos.
¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasamos orando? ¿Y cuánto tiempo pasamos viniendo a la iglesia? Porque se toman algunas vacaciones, algunos se desaparecen, quién sabe por cuánto tiempo. Y lo que están diciendo es que yo no tengo aprecio por Dios. Vuelvo a repetir, ¿será el trabajo? Está bien, entiendo eso. ¿Será alguna enfermedad? Entiendo eso. Pero Dios quiere que nos congreguemos. Y cuando nos congregamos, hay algo que tú y yo tenemos que entender en lo siguiente, que este Dios increíble que creó el universo es el que está en medio nuestro. Ese es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Amén. Y cuando nosotros vemos el poder de este Padre que nos ha dado lo mismo que le dio a Cristo Jesús, es lo mismo que nos dio a nosotros. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Es lo mismo que nos dio a nosotros. No hay ninguna diferencia. El Espíritu Santo que moró en Cristo es el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¡Qué grande que es nuestro Dios! Es maravilloso su amor. Todo lo que hace, lo hace por amor. Absolutamente todo lo que hace. Cuando tú oras y te contesta, lo está haciendo porque te ama. Y cuando no te contesta, te ama también. Y empezamos a ver la grandeza de este Dios, empezamos a ver lo importante que es venir a asistir a la iglesia. No dejen de congregarse como algunos tienen ya de costumbre. Pero dice aquí, versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios, en tus puertas, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre, la mujer, que en ti confía. Dichoso el hombre, la mujer, que en ti confía. Mejor es un día en tus atrios, estar nada más que en la puerta, que 1000 fuera de ellos. Y hay una alegría en el corazón de los creyentes, porque, fíjense ustedes, hay tantos versículos que yo pudiera mencionar, los mencioné esta mañana, pero los quiero mencionar a ustedes que no estuvieron esta mañana. Primera de Juan nos dice a nosotros, miren cuál amor nos ha dado el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Miren cuál amor. ¿Cuál amor? ¿Cómo describimos ese amor? Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos sus amigos, somos sus hijos. Nos dice Romanos 5 que ha derramado en nosotros el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Por el amor. Derramó su amor a través del Espíritu Santo. Romanos 5, versículo 5. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio, de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti y a mí, que dio a su Hijo. Miren cuál manera nos ama Dios. ¿Qué nos resta a nosotros? Mis hermanos, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda la fuerza de tu alma y tu mente. Y el segundo mandamiento es igual que el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo, mis hermanos, hemos recibido el amor de Dios. ¿Lo sientes? ¿Sabes? ¿Conoces del amor de Dios? Porque al conocer el amor de Dios, como Dios me ha amado a mí, entonces, mis hermanos, Dios lo que desea cuando venimos a la iglesia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. En armonía. Qué maravilloso es el privilegio que tenemos nosotros aquí, que somos de México, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, panameños, escoceses,
mexicanos, tejanos, Ecuador y todo hasta que llegue a Sudamérica. Y ¿sabes qué? No importa de qué parte del mundo pueda ser, lo más lindo de todo, ¿te has puesto a pensar en esto? Que Dios lo que quiere es que podamos expresar el amor de Dios con la persona que está al lado nuestro. ¿Por qué? Porque es un hijo o una hija de Dios. Y como somos familia, lo dije esta mañana, lo quiero decir por si acaso algunos de ustedes no saben, pero te voy a decir que todos nosotros estamos relacionados de alguna manera u otra. Porque todos procedemos de Adán y Eva. Así que estamos ligados, en alguna manera nuestra línea está conectada. Seas chino, seas africano, sea lo que sea, indio. Y tú dirás, yo tengo relación con... Sí, porque todos provenimos del mismo lado. Entonces, qué lindo cuando yo puedo mirar en la vida de cada uno de nosotros que somos diferentes, tenemos distintos caracteres, pero lo que nos une es un Padre y lo que nos une es el amor de Dios, el cual yo quiero cada domingo que Dios me dé hasta que Él me lleve a su presencia, es de decir a la persona que está al ladito mío, como Dios te quiere, yo también te quiero. Y se dan cuenta, empezamos a servirnos el uno al otro, nos convertimos en siervos, venimos delante de Dios, como dice Romanos 12, versículos 1 y 2, presentamos nuestros cuerpos en el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, nuestro culto intelectual. ¿Por qué? Porque estoy mirando que lo que Dios me dice, si te humillas, yo te voy a exaltar. Si tú haces y tomas estos pasos, que te niegas a ti mismo, que de la manera que yo te he dado, de misericordia recibiste, de gracia recibiste, de gracia empiezas a dar, entonces se va a convertir en un lugar en el cual yo me siento feliz de venir y feliz de decir, ustedes son mi familia. Amén. ¿Puedes hacer eso con la persona que está al lado tuyo y decirle, eres mi familia? Pues vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Qué bueno que es Dios. Qué bueno que es nuestro Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en estos momentos, menos de mí y más de ti. Estamos cantando ese himno. Yo me entrego a ti, todo lo que soy. Yo me entrego a ti. Es que tuyos somos ovejas de tu prado, somos tus hijos. Tú eres nuestro creador. Y bendito Señor, cuando empezamos a aprender lo lindo y maravilloso que es reunirnos y la alegría que tendríamos que expresar como familia, que somos hijos e hijas de un Padre Celestial que es el creador de todo y que un día ha determinado que vamos a estar en unas mansiones gloriosas, en esa nueva Jerusalén perfecta, donde no va a haber guerra, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedades, no va a haber muertes, no va a haber más separación, porque vamos a estar delante de ti por toda una eternidad. Y todo lo lograste a través de tu Hijo Jesús. Señor, hay aquellos que dicen ser hijos tuyos y que prefieren otras cosas antes que estar aquí escuchando tu palabra. Hay personas que dicen que el venir a la iglesia y el decir que vienen a la iglesia y es un lugar aburrido, es decir que tú eres aburrido. Y perdónanos, Señor, por esa actitud. Perdónanos porque, bendito Dios, donde tú estás, suceden cosas grandes.
Y Padre, nos acercamos a ti, te buscamos con todo nuestro corazón. Y te damos gracias por lo que leímos en el Salmo 84. Bienaventurado el hombre, la mujer, que confía en ti, porque sus fuerzas están en ti. Sin ti nada podemos hacer, pero contigo, Señor, somos más que vencedores. Gracias porque eres tú el que nos fortaleces. Todo lo podemos a través de tu Hijo Jesús, quien nos fortalece en todo. Y gracias, Padre. Qué bendecidos que somos y estamos al saber que tú estás aquí en medio nuestro. Te ruego que este mensaje toque corazones, no solamente los que tuvieron el privilegio de escucharlo aquí, pero todas aquellas naciones o países que están escuchándonos en este momento. Y nos sentimos privilegiados, Señor. Humildemente, no lo decimos ni para exaltarnos a nosotros mismos, sino para cumplir lo que tú has dicho de llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Nuevamente, gracias por los hermanos que nos dirigieron en la alabanza. Gracias te damos, te suplicamos que te sigas engrandeciendo y fortificando a cada uno de ellos, que miren la alegría, el gozo de poder servirte a ti en un ministerio tan, pero tan lindo como es la alabanza. Te doy gracias por aquellos que están en la cabina de audio, te doy gracias por los que enseñan tu palabra, Señor, a los niños, a los jóvenes. Te doy gracias por cada oportunidad que nos das y nos brindas de poder estar aquí, Señor. Te ruego nuevamente, provee salud a los que te necesitan y bendito Dios, nos ponemos en tus manos. Te damos tantas gracias en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Nuevamente a las hermanitas, por favor, no se vayan, tomen 5 minutitos nada más para apoyar a nuestra hermanita Lupita en esta noche. Oren por ella, pídanle al Señor y otras cosas que tengan en sus corazones, compártanla. Que Dios les dé una linda semana en Cristo Jesús. Nos vemos el miércoles, si no el viernes, si no el domingo que viene.